¿En qué página nos quedamos? 55. Ya casi llego. 57. Ya llegué. Es de Primera de Juan 2:23. Este texto hoy es una condenación clara y precisa contra los testigos de Jehová. Se quedan con el Padre y niegan al Hijo. Por supuesto no tienen al Hijo, ni tampoco al Padre. Y los de la teología de liberación, que tanto se apegan a Jesús como un revolucionario social, tampoco tienen al Padre y tampoco tienen al Espíritu Santo. Por mucha gala que hagan de eso, no tienen nada. Así está la cosa. Punto y aparte. Participando de la Eucaristía, participamos de su vida, y unidos a Él, conseguimos la perfecta unión con el Padre y con los hermanos. Se abren las comillas. Jesús les dijo: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Juan 6:53. La forma de hablar de Jesús es brutalmente golpeante a la mentalidad de los judíos. Y lo entienden perfectamente bien de qué se trata. Por eso cuando les dice, si no comen mi carne, dice, no somos caníbales. Han entendido perfectamente bien. Y Jesús dice, lo repito, si no comen mi carne, no tienen vida en ustedes. No hay mitigación de la afirmación tan brutal que hace Jesús. Hay que comer la carne de Jesús, tal como suena, no simbólicamente. ¿Por qué ahora no se le da importancia a la Eucaristía? Yo pienso que la inmensa mayoría de los sacerdotes no creen en la que es carne de Jesús. Es simbolismo. Por eso no quieres darse la carne, ¿qué importa, no? Échaselas a la gente que se alimenta para la vida eterna, pero también échaselos a los perros. Es carne también. Que también dice Jesús eso. No le echen a los perros las cosas sagradas, ese es su cuerpo, pues. Y en el lenguaje de Jesús, los perros en aquel tiempo significaban los paganos, o también los afeminados. No den mi cuerpo a este tipo de personas. Era forma común de hablar, por eso a la sirofenicia le llama Jesús, le llama perra. Y a su hija los perrillos. Era el modo común de hablar. Pero es exactamente, sabes perfectamente bien a quién se refiere. No puedes dar el cuerpo de Jesús a un indigno porque es echar lo sagrado a los perros. Como no saben que la Eucaristía es el cuerpo de Jesús, por eso no importa quién lo coma, buenos y malos. Jesús sigue revelando aquellos misterios extraordinarios que misteriosamente ahora llega a una unión. Sabemos perfectamente bien que esa unión que Él quiere es porque te alimentas con su cuerpo y con su sangre. Ya no es simplemente estar insertados en la rama como en el tronco como la rama, que probablemente parecería un aspecto subjetivo nada más. Me siento unido a Jesús y basta, ¿no? Acá no. Acá es la realidad. Entendiendo que si comes y bebes el cuerpo y la sangre de Jesús indignamente, comes y bebes tu propia condenación y punto. Ya no es un juego. Son cosas muy serias que el Señor quiso revelarnos. Y Tertuliano, en el libro aquel que escribió sobre la carne de Cristo, dice: comes
con tu cuerpo el pan, el cuerpo de Cristo, el pan convertido en el cuerpo de Cristo para que tu alma crezca. Pero como es la realidad, por supuesto, no es un simbolismo. Y aquellos que han tenido, no sé si el privilegio o no, de ver con claridad que la hostia consagrada es el cuerpo de Cristo tal como suena. Quién sabe si será un gran aumento de su fe o será un privilegio especial para ellos, ¿no? Como el del anciano, que el monje ve que es un pedazo de pan y entonces le pide al Señor que le quite las dudas sobre la Eucaristía y el pan se convierte en la sangre, en las carnes y empieza a palpitar. Y tiene 14 siglos palpitando. Pedazo de carne. Claro, la gente no cree en los milagros, pues sí es muy interesante, pero hasta ahí nomás. No les sirve nunca para llegar a la amistad con Cristo. Jamás. Por eso ni viendo van a creer, por supuesto. El encuentro con Cristo es otra cosa. Nunca por los milagros. Al hablar de la vida, Jesús aquí está hablando de la vida sobrenatural, ¿no? Puedes tener la vida humana y la vas a conservar aquí y también en el infierno, la vida humana. Nunca vas a morir, serás siempre inmortal después de resucitar. Pero el que vive unido a Cristo, aquí ya es de la raza divina. Por eso alguien comentaba un día aquí en la clase, no, pues pobrecito es humano. No es humano. Si has renacido no eres humano, eres divino. Y sin embargo, qué poquitos son verdaderamente hijos de Dios. El signo inequívoco de ser hijos de Dios, primero, son los sacramentos que te hacen de la raza divina. Y segundo, tu conducta debe estar de acuerdo con la conducta de Jesús, porque eres de la raza de Jesús. Si tu conducta no está totalmente de acuerdo con Jesús, mientras no eres de la raza de Dios, eres de la raza divina. Por eso también cuando dicen el sacerdote, pues sí, pobrecito, pues es humano también. No, es lépero, perverso, nada de humano. Y menos porque su profesión auténtica es precisamente ser santo. Si en ustedes es obligación ser santo, como ellos son el sacerdote por su ministerio, no tiene justificación ninguna. No tiene defensa ninguna, no tiene excusa ninguna. Si vive en pecado es un perverso definitivamente, ¿no? Y a veces tan perverso como decía Benedicto XVI de Maciel, es un delincuente sin escrúpulos. Lo dijo abiertamente en el mundo entero. Delincuente sin escrúpulos. No hay excusa. Si ustedes son discípulos de Jesús, no tienen excusa ninguna para cometer cualquier tipo de pecado, no tienen excusa. Menos el sacerdote. Solamente entonces podrá hablarse de la vida divina del discípulo de Jesús, porque concuerda con su naturaleza divina. Renaces por el agua y por el Espíritu. El Espíritu te da la capacidad de ser la raza divina. Y no hay ninguna razón para que no seas de esa misma raza, ¿no? Punto y aparte. Número 2, y le ponen como título sobre la conformación moral. Punto y aparte. Jesús el Señor
se presenta como modelo de humildad y de mansedumbre. Se abren las comillas. Tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Se cierran las comillas. Mateo 11:29. Voy a insistir en las conformaciones óntica y moral. Me interesa sobremanera esto. Lo que acabamos de ver es la configuración óntica. Y empieza en el número 1 que decía sobre la conformación óntica, de unos 4 o 5 párrafos anteriores. La conformación óntica o la configuración óntica o el hacerse hijo de Dios es obra del Señor primero. Por su acción creadora dejamos de ser humanos y somos hijos de Dios. Somos de la raza de Dios. Por una acción creadora o también una acción recreadora, que Jesús la expresa con la palabra renacimiento, volver a nacer. Si en el primero conseguiste una realidad que no tenías, en el segundo también consigues una realidad que no tenías. En el primero eres hijo de un ser humano. En el segundo renacimiento eres hijo de Dios, por una nueva creación que hace en ti. No es una declaración que hace Dios diciendo tú eres mi hijo, sino que te hace hijo. Vimos aquellos textos de Efesios 1, 4, 5, en el que el cristiano es configurado con Cristo, configurado o conformado con Cristo. Vimos también Romanos 8, 29, en que también se habla de la conformación con Cristo que el Padre hace en los discípulos de Jesús. Y la acción primera es de Dios, totalmente gratuita, es decir, no podemos merecerla, sino únicamente ponernos en actitud obediencial para que el Señor ponga en nosotros lo que a Él le parezca mejor. Y pone precisamente la gracia. Es la que nos hace hijos de Dios. Nos conformamos, es decir, tenemos la misma forma de Jesús, la misma forma substancial, o mejor, una forma substancial parecida a la de Jesús. Y esa forma substancial es la gracia, que es una realidad. Esa es la conformación óntica. Somos porque el Señor, al convertirnos, nos hace sus hijos. Y la conformación moral es consecuencia de la conformación óntica. Es decir, si sabes quién eres, entonces vas a portarte de acuerdo a quién eres. Si llegas a percibir con claridad, soy hijo de Dios, y vives en esa íntima relación con Dios por la oración, por los sacramentos, tienes que llegar a la percepción de que debes portarte como hijo de Dios. Y junto con la gracia está el Espíritu Santo. Todos los que son conducidos por el Espíritu son hijos de Dios. Romanos 8:14. Por eso la conformación moral nos obliga a poner en práctica, a conocer y poner en práctica aquello que le agrada al Señor. Hay que conocer entonces sus normas de conducta, que son los mandamientos. Cultiven los mandamientos en su vida diaria. Véanos en el catecismo, están muy bien explicados y muy largos, por cierto, muy bien explicados, entendiendo que cada mandamiento, dice el catecismo, es
una norma inmutable. No puede cambiar jamás. Norma o principio o afirmación inmutable, porque se basa en la misma esencia de Dios. No puede cambiar jamás. Si algún sacerdote dice que los mandamientos pasaron de moda, está más tumbado que otra cosa, ¿no? No es cierto. Por eso ahora vamos a ver cuál es la conformación, o cuál es la configuración, o cuáles son los sentimientos que nosotros debemos aprender de Cristo para ser discípulos suyos, y aprenderlos y vivirlos. Punto y aparte. Jesús se presenta como modelo de servicio. Mateo 20:28. Junto con Marcos 10:43-45. Está mal traducido servidor. En Jesús no hay servidores. O son esclavos o no son nada. ¿Qué quiere decir esclavo? Que tus pensamientos, todos sin excepción ninguna, tus deseos, tus acciones, tus inclinaciones, todas absolutamente estén de acuerdo con Cristo. ¿Cuánto tiempo? Los 60 segundos del minuto, los 60 minutos de la hora, las 24 horas del día, los años de 365 días y también el 366 como ahora, que es bisiesto. No puedes jamás sustraer algo que no le pertenezca a Jesús, que le pertenezca a Jesús para ti. No puedes sustraerlo. Es el esclavo. Y Jesús no quiere servidores. Jesús quiere esclavos. Los servidores son los sacerdotes que ahora tienen el día lunes de libre, porque son servidores. Como tienes en los bancos también, tienen que tomar un día de la semana, o en las casas, también en la iglesia. Son servidores, no son esclavos del Señor. El Señor no quiere eso. El Señor quiere esclavos, o si no, como el Hijo del Hombre, que vino a servir. ¿Cuántos días del mes o de la semana? No tenía descanso. Su trabajo era día y noche. Primero, en segundo lugar, la esclavitud con el Señor es esencialmente de amor. Una enamorada entiende que no tiene descanso. El amor es mucho más exigente que la ley. Porque te invade y día y noche no te deja en paz, jamás. Y es lo que exige el Señor, el amor. Por eso San Pedro le exigió el amor primero para darles el mandato de su iglesia. Pedro no es servidor, pero es esclavo de Jesús. Le pertenece a Jesús totalmente en su vida, en sus pensamientos, en sus actividades, en su tiempo, en sus bienes. Todo le pertenece a Jesús. No puede pensar otra cosa. Y si es al mismo tiempo esclavo de Jesús, el Pedro y sus sucesores, los que participan del ministerio sacerdotal, deben ser esclavos del pueblo de Dios. ¿Y cómo son esclavos del pueblo de Dios para formarlo? Porque el pueblo de Dios es raza de reyes, pero son infantes, hay que formarlos para que sean reyes completos. ¿Y cómo soy esclavo del pueblo de Dios para formarlo como reyes? Cuando medito profundamente cuál es el designio de Dios, y eso lo pongo en práctica con ustedes.
el Padre me encomendó que los formara para ser reyes en el cielo completos. Esa es mi obligación. Y por supuesto, no puedo darle lo que a ustedes les antoja. Tengo que saber qué quiere el Padre de ustedes y decirles eso. Y entonces, por las buenas o por las buenas, tienen que caminar así, derechitos. Soy esclavo de Dios si medito día y noche sus mandamientos, si trato de entender bien cuál es su voluntad, y ha impregnado mi entendimiento y mi deseo de servirles a ustedes, enseñarles cuál es el plan de Dios, por conocerles a ustedes, que son el pueblo de Dios, pueblo de reyes, de sacerdotes y de profetas. Por eso un sacerdote que hace el antojo del pueblo es servil, no siervo, sino servil. ¿Y qué es el servil? El que hace el antojo del poderoso para que le dé de comer, aunque el antojo del poderoso sea arrástrate y lámeme los pies, y lo hacen con tal de conseguir dinero. Ese es servil. Por eso la palabra allí no cabe, si el servidor, el siervo. Y sobre todo porque está hablando Jesús en un ambiente en que Israel sí sabe, por experiencia vivida diariamente, que son esclavos de los romanos. Y saben que eso es ser un esclavo. Que no tienes voluntad propia, no tienes tiempo propio, no tienes nada propio. Ni tu vida, ni tu descanso, ni tus sentimientos, nada. Y eso es lo que significa que Jesús diga, tienes que amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. No te pertenece nada. Todo le pertenece a Él, lo tuyo. Muy bien, punto y aparte. Jesús el Señor es modelo de constancia en las persecuciones. Se abren las comillas. Si el mundo los odia, sepan que a mí me ha odiado antes que a ustedes. Juan 15:18. El discípulo de Jesús no puede ser amado por los léperos, porque son del mundo. Entonces, si algún lépero te ama y tú buscas su compañía, no eres de la familia de Jesús. ¿Quiénes son mi padre? ¿Quiénes son mi madre, mis hermanos y mis hermanas? Solamente aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Si tú tienes otra familia que no es esa de Jesús, no eres de Jesús, por supuesto. En la iglesia se han hecho muchas excepciones en las leyes por razón de la convivencia del mundo. Pero yo creo que si el católico entendiera cuál es su naturaleza y cuáles son su forma de vivir, qué distinto será el mundo. El hogar sería católico. El hogar. No, se metieron muchas costumbres. Primero, la inmensa mayoría de los matrimonios es entre dos que no creen, o cree uno y el otro no cree. Y es increíble que digan, bueno, es que me interesa la persona, me interesa su creencia. Y como que no checa, porque si realmente amas a Jesús, ¿por qué te juntas con un lépero o una lépera? Y ahora con eso de los matrimonios mixtos o de disparar de culto, sale peor la cosa. Los matrimonios hechos entre católicos y protestantes, o entre católicos y musulmanes o budistas, son cosas tan absurdas. La iglesia las permite, por supuesto, aunque yo dudo si realmente esos tipos de leyes eran realmente evangélicas, porque el evangelio no dice eso. Se los dejo de tarea. Estamos en la página
58. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Los bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya mañana será tu día, por hoy basta.